arrancamos la semana pasada con una serie de parábolas, ¿sí? Una serie de mensajes nuevos y que tenían que ver con las parábolas justamente dicho. Y yo había preguntado, la primera que vimos la semana pasada era la parábola del sembrador. Y esta que les costó a la mayoría, ¿ya descubrieron cuál es? Muy bien, la parábola del buen samaritano, ¿sí? Una parábola que se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y solamente se relata en aquel lugar. Vamos a compartir el pasaje, Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, ¿sí? Y lo importante de esta serie de mensajes que no son solamente para vivirlas, no son solamente para aplicarlas, sino que también son para compartirlas con otros. No sé cómo te fue esta semana, si pudiste compartir con alguien y le dijiste tenés que tener un corazón con buena tierra, ¿sí? ¿Alguien compartió esta palabra o la aplicó por lo menos? Dijo, todo lo que Dios tenga para este 2019 yo lo voy a tomar. Porque dijimos que es un 2019 ¿con qué? Cielos, más convencidos, cielos abiertos, amén. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿sí? Se levantó el maestro de la ley para probar al Señor Jesús y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? Le estaba preguntando si sabía lo que la ley decía con respecto a esto y qué entendía de lo que había leído. Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus y con toda. Muy bien, hasta ahí le digo, si este era un discipulado, tenía un 8, más o menos. ¿Sí? Porque en el discipulado 1 decimos que tenemos que tener una relación vertical con Dios, pero también una relación horizontal. Pero él quería el 11, porque yo suelo poner 11 en mis exámenes, y él quería un 11 y dijo, y a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. Muy bien. Dice el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le puso un 11, le dijo, excelente tu respuesta, es así. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y ahí arranca con la parábola, ¿sí? Dijimos que las parábolas eran historias que podían ser reales, que podían haber ocurrido, eran relatos muy cortos para poder dar una enseñanza espiritual. Y dice, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido, ¿a qué? A misericordia, a amor, a compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le hace una pregunta ahí al escriba, a este intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Oramos, ¿sí? En esta noche. Papá, te damos gracias, Señor del cielo, de la tierra. Gracias, Señor, porque hemos venido, Señor, a este lugar a adorarte, a reconocerte, Señor, y lo estamos haciendo, pero queremos también, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga ministrando, hablando, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendita parábola, Señor, que a través de los siglos permanece, Señor, fiel, permanece, Señor, tan oportuna, Señor, y tan necesaria y es tan actual, Señor, en estos días como lo fue hace 2000 años. Gracias te damos por este mensaje en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Como decía recién, esta parábola usted la va a encontrar solamente en el Evangelio de Lucas, no se encuentra ni en los otros evangelios sinópticos, ni en el de Marcos, ni en el de Mateo, ¿sí? Y esta parábola arranca porque hay una pregunta, ¿sí? Hay un intérprete de la ley que quiere probar a Jesús. Más que querer aprender, quiere poner a Jesús en un brete, quiere poner a Jesús incómodo, ¿sí? Y le hace la siguiente pregunta para molestarlo. ¿Qué haré para heredar la vida? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Los rabinos les gustaba entrar en estas discusiones, ¿sí? Porque sabían mucho y a veces discutían, ¿y cómo se hereda la vida eterna? Y entonces discutían entre ellos, ¿y la vida eterna? Y tenés que hacer esto, lo otro. El otro decía, no, vos tenés que practicar toda la ley. El otro decía, no, los salmos también tenés que poner en práctica. Así que a ellos les gustaba discutir sobre asuntos teológicos. Y entonces dijo, qué oportunidad para tener una charla con este maestro nuevo que es Jesús, poder discutir sobre teología, y lo voy a poner a prueba, ¿sí? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Estaba buena la pregunta? Era una pregunta excelente, creo que hasta hoy en día sigue vigente. Me voy a ir al cielo, mucha gente se pregunta, ¿qué hay después de la vida? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Será realidad esto? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Y lo hizo para tentar a Jesús, pero Jesús, como buen maestro, cambió esa pregunta con esa motivación maliciosa, por decirlo así, lo cambió en una respuesta tan interesante que a través de 2000 años sigue siendo tan vigente como en aquella oportunidad. ¿Saben qué? Hubo oportunidades donde Jesús, algunos que vinieron a preguntarle con otras intenciones, Jesús no le respondió, ¿sí? Le vinieron a preguntar para probarlo y Jesús le dijo, yo les voy a contestar, pero ustedes contéstenme esto. Y como no le contestaron, Jesús dijo, entonces yo no les contesto. A otros, cuando vinieron a preguntarle a Jesús en alguna otra oportunidad sobre algo, también para probarlo y tentarlo, Jesús enseguida le retrucó, ¿sí? Para ver qué respondían, y en esta oportunidad actuó diferente. Jesús le hace una pregunta de verdad, quiere saber, está interesado, mientras los otros que estaban ahí, que eran otros judíos, querían escuchar también qué es lo que Jesús le dice, y le pregunta, Jesús, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? ¿Qué está escrito? ¿Qué interpretás? Y ahí es donde este escriba une dos versículos, Levítico 9:18 y Deuteronomio 6:5. Une esos dos versículos y da esta preciosa respuesta. Amarás al Señor tu Dios, como dijimos, con todo, con toda, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice Jesús? Qué maravilloso, porque a mí ¿cómo me gustaría que Jesús me diga, bien, respondiste bien, te sacaste un 10, haz esto, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Yo les digo la verdad, si Jesús, el Dios de toda la creación, el Dios hecho hombre, me dice que lo dije bien, yo me agarro el examen y me voy a casa Jesús me felicitó, me dijo re bien delante de todo, y ¿saben qué? En la sinagoga después no sé si entro, porque estaría re contento, pero el intérprete iba por más, ¿sí? Entonces, queriendo justificarse, tratando de evadir su responsabilidad, el hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Porque en la ley, si usted lee esos pasajes que mencioné recién, decía que el prójimo solamente tenían que ver con los que eran del pueblo de Israel, ¿sí? Con los judíos, con los que eran de la misma religión. Y Jesús se dio cuenta, ¿no? Que este hombre quería seguir discutiendo y seguir filosofando sobre quién es el prójimo y debatiendo. Y Jesús le hizo considerar una situación específica y una persona específica, ¿sí? Porque a veces nos gusta hablar sobre ciertos temas y debatir y hablar, pero en la parte práctica nos cuesta llevarlo muchas veces. A veces hablamos de la pobreza, de las oportunidades de trabajo que no hay, y todo, no sé si se haría esto, si se haría lo otro, pero quizás nunca nos acercamos para alimentar a alguien que tenía necesidad. Y Jesús lo quería llevar de la palabrería y de polemizar, lo quería llevar a la realidad, a hacer, no tanto el hablar. A veces hablamos tanto de trabajo y de hambre, pero nunca ayudamos a alguien a encontrar un trabajo, ¿sí? O ayudar a alguien en el día a ver alguna necesidad. A veces solamente nos quedamos en la parte filosófica. En cambio, Jesús cambió el deber por el amor y el debatir por el hacer.
pero él había hecho una respuesta, él había dado en el clavo, se había sacado un 10, pero su respuesta a continuación evidenciaba que él sabía mucho, pero practicaba poco. Sabía que tenía que amar al Señor con toda su fuerza y al prójimo, pero le costaba practicarlo. No sabía identificar quién era ese prójimo, no sabía ponerlo en práctica. Entonces Jesús le dijo, a ver, defíname, como decimos hoy, defíname qué quiere decir prójimo. Entonces Jesús le dijo, un momento, y agarró la parábola, ¿sí? Y empezó a hablarle sobre esa parábola. Jesús se estaba metiendo en un gran problema, ¿sí? Porque en la parábola que iba a compartir a continuación, que ustedes acaban de leer conmigo, ponía a los samaritanos o a un samaritano como un héroe y ponía a los judíos como los malos de la película. Y Jesús va a contar esa película y a más de uno de los discípulos que estaban ahí, ¿vieron que hay un emoticón que es así con la mano? Y habrán dicho, otra vez Jesús se va a meter en problemas, ¿sí? Otra vez Jesús va a decir algo que no es muy popular. Así que lo que Jesús iba a decir a continuación y la historia que iba a contar iba a ser contraproducente quizás para su ministerio. Pero Jesús no vino a buscar popularidad, sino que Jesús vino a compartir sobre el reino de Dios. Y le estaban haciendo una pregunta concreta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, muy bien, está bien, tenés que amar al Señor y al prójimo. Y después le dijeron, ¿quién es mi prójimo? Y ahí vamos con la parábola. Y 3 personas. 2 ignoraron al que estaba malherido y una se acercó, ¿sí? 2 fueron el levita y el sacerdote. Yo por unos minutos quiero hacer de abogado del levita y del sacerdote, ¿sí? Quiero pensar algunas cosas para defenderlos. Por ejemplo, que el sacerdote quizás venía de servir al Señor cuando los sacerdotes ofrecían el servicio al Señor, lo hacían todo un fin de semana. Y quizás cansados, ¿sí?, de haber estado en el templo y trabajando y viendo a esta persona, y estaba entre estar con la familia, que era algo importante, estar con la esposa, con los hijos, quizás un par de días o unos cuantos días que no lo veía, entonces tuvo que tomar una decisión, asistirlo o seguir de largo. Era importante estar con la familia, entonces puso en la balanza y dijo, bueno, es más importante esto, y siguió de largo. Quizás el levita hizo lo mismo, quizás pensaron que lo dejaron como carnada a este muchacho acá tirado, quizás están escondidos y yo voy a ser otra vez víctima de estos ladrones, así que mejor, ¿vieron ese pasaje que dice, no tentarás al Señor tu Dios? Dijeron así, no voy a tentar al Señor quedándome a ayudar a este, a ver si no me roban a mí. ¿Y qué hizo? Siguieron de largo, ¿sí? ¿Para qué correr riesgos innecesarios? ¿Sí? El sacerdote y el levita pudieron haber pensado que aquel hombre que estuvo atacado, ¿quién lo mandó a ir a esas horas solo por ese lugar? ¿Por qué no fue en caravana como tantos aconsejan hacerlo? Y yo ahora me voy a meter en un problema por culpa del descuidado este. Y si está muerto, uy, no, es todo un lío. Pasaron de largo, ¿sí? Y una que me parece muy interesante, que a veces puede pasarnos, es que aquel camino, al ser muy transitado, quizás pasó el pastor y dijo, y la verdad que atrás vienen los músicos que vienen a ensayar, ¿sí? Quizás yo mejor me voy, llego temprano al templo, que tengo algunas cosas que arreglar en el sermón, tengo cosas que hacer, entonces si vienen los músicos se van a hacer cargo. Vinieron atrás los músicos, uy, se nos hace tarde para el ensayo, ¿sí? Total, viene toda la gente de la iglesia, lo ve y seguro que lo van a asistir. Nosotros somos 5 o 6 músicos y viene como 100 de la iglesia, van a venir. Quizás alguno se ocupe de él. Y así pasaron unos y otros y nadie se preocupó. A veces nos pasa, esperamos que otros hagan las cosas frente a la necesidad. El sacerdote y el levita nos reflejan una vida cristiana de apariencia. Sabemos mucho, conocemos mucho de la palabra de Dios, pero al momento de ponerla en práctica, al momento de poner en práctica el amor, la misericordia, la compasión, tenemos un 10 en teoría y a veces tenemos un desaprobado, un 3, un 2, un 1 en la práctica. Y la vida cristiana es tanto el conocer la palabra como el poder vivirla. Conocían la palabra de Dios, pero no la practicaban. Posiblemente una de las cosas que también querían evitar el sacerdote y el levita era contaminarse.
Dice la ley judía que cualquiera que tocare a un muerto, ¿sí?, quedaba inmundo, quedaba impuro. Y si ellos venían de ofrecer un servicio al Señor o iban a ofrecer servicio al Señor, tocarlo significaría que no podrían ni predicar, ni tocar un instrumento, ni hacer nada. Entonces no querían quedar impuros y muy probablemente que no quisieron tocarlo. Al samaritano no le importó esto, ¿sí? Dice la palabra que muchos tienen apariencia de piedad, son religiosos, vienen, escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica, ¿sí? Muchos de los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos venido a los discipulados, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, todavía el 4 no, ¿sí? La misión del discípulo, vamos a todos los discipulados, conocemos, hemos ido a los discipulados de bautismo, montón de cosas, hemos ido a seminarios, muchos de los que estamos aquí, conocemos de la palabra, pero nos cuesta ponerla en práctica. Pero también conocemos del amor de este Jesús, porque la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado el amor del Señor. Así que por un lado conocemos la teoría, pero también experimentamos de ese amor en nuestra vida. Y así todo, muchas veces pasamos de largo frente a la necesidad. Entonces, conocemos la palabra, conocemos del amor, y lo más triste es que hablamos del amor. Decimos, Dios nos ama y Dios me ama tanto, y hablamos del amor de Dios, y hablamos del amor y hablamos, y a la hora de practicarlo parecemos como el levita y el samaritano, el levita y el sacerdote. Y este intérprete de la ley sabía que había que amar, y todas las formas que había que amar a Dios, sabía que había que amar al prójimo y que había que amarse a sí mismo. Amar a mi prójimo significa no ser indiferente a su necesidad. Tanto el sacerdote como el levita hicieron lo mismo, fueron indiferentes, vieron a la persona caída y pasaron de largo. ¿Cuántos creen que vivimos en una sociedad que pasa de largo frente a la necesidad de otros? ¿Sí? Llámese gobernadores, políticos, personas. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Levante la mano bien alto si está de acuerdo con la sociedad vive así. ¿Cuántos consideran que en la iglesia pasa esto? Hay levitas y sacerdotes. Ya hay menos manos, ¿eh? ¿Habrá levitas y sacerdotes? ¿Seremos de alguna forma como estos que sabían, conocían, quizá habían experimentado el amor de Dios, pero pasamos de largo, ¿sí? Vivimos una religión, pero no vivimos una relación en ese amor hacia Dios y hacia los demás. Servimos en un ministerio, en la iglesia, pero no servimos al prójimo. Servimos en la iglesia, pero no nos interesa la necesidad de los demás, ¿sí? Y Jesús vino a predicar el reino de Dios. Y el reino de Dios significaba ocuparse de la vida de otros, ¿sí? Amén. Muchas veces pasamos con indiferencia por al lado de la necesidad. Amar al prójimo significa estar dispuesto a poner mi vida para servirle, ¿sí? No la vida de los demás. Che, qué bueno, tenemos que ir a servir, tenemos que ir a atender las necesidades. Así que, ¿cuántos quieren, a cuántos les gustaría hacer esto? A ver, levante la mano lo que gustaría. ¿Cuánto les gustaría atender las necesidades que hay en el barrio? Muy bien, 1, ¿quién más? 5, 6, 7. Bueno, vayan, ¿eh? No se pierdan esta semana. Yo no voy a ir porque tengo otras cosas que hacer, pero ustedes vayan, ¿eh? Yo conozco muchas personas que dicen, vayan, atiendan las necesidades. Yo estoy dispuesto a servir al Señor, pero con la vida de los otros, ¿sí? Muchas veces predicamos, anunciamos, pero que lo hagan los demás. Yo tengo otras obligaciones, decimos ayuden, den, colaboren, pero nosotros no lo hacemos. Decimos, la iglesia debería mandar a alguien para esta familia, para que vaya a visitar a esta familia. Dice, la iglesia, hablamos de la iglesia como si fuera un ente externo a nosotros y somos parte de un cuerpo. Dice, la iglesia debería mandar a alguien a ver a esta familia. O decimos, el pastor debería venir a ver a este enfermo. ¿Y vos? ¿Y si me contagio? No. ¿Y vos? No, que yo no sé hablar. Y acá no dice que era un samaritano. Vamos a ver por qué lo despreciaban, pero no lo querían, el samaritano era lo más mal visto. Si venía un gentil, una persona que no era del pueblo judío, quizás lo trataban mejor, pero si sabían que era samaritano, chum, daban la vuelta a la cara y no lo miraban.
La iglesia debería mandar a alguien, el pastor debería venir a ver esto, los diáconos deberían venir a apoyar a este hermano. Los líderes deberían hacerlo, como siempre esperando que los demás lo hicieran. Y nosotros, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Cuando vemos la necesidad, cuando vemos al caído. Vemos que el samaritano, que dice, el versículo 34 dice que él hizo todo. Se acercó, hizo todo lo necesario para asistir a esta persona que estaba tirado en aquel lugar. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a servir al Señor y servir a las personas de la misma manera que lo hizo este buen samaritano. Y Jesús, claro que se metía en un problema. Estaba diciendo que este samaritano era un héroe y desarmó un poco las ideas de los judíos que estaban escuchando. ¿Un samaritano? Yo les digo, había un problema entre los samaritanos que casi era de odio y eran enemigos, ¿sí? Porque los judíos nunca se habían contaminado en su religión, en sus creencias. Cuando fue el exilio, los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos. Así que si venía un extranjero que no era de la religión judía, lo aceptaban. Pero a estos los consideraban como que habían traicionado su religión y a su Dios. Así que le hacían la cruz. Si era samaritano y venía, había algunos que tenían que visitar a algún familiar y estaba Samaria ahí, a donde está la batería, y Samaria estaba acá, y ellos que hacían se cruzaban todo un río y hacían toda una vuelta para no pasar y ver a ningún samaritano. Era así tal el desprecio que que los judíos tenían con los samaritanos. Y ellos, como tenían un desprecio, los samaritanos también estaban molestos, ¿sí? Entristecidos, pero también estaban enojados con los judíos por este trato. Y Jesús le rompe toda la estructura, porque no dice que era un judío ayudando a un samaritano, no era el judío el héroe, sino un samaritano ayudando a un judío. También no dice que era un judío ayudando a otro judío, ¿sí? Que eso hubiera estado bueno, a un par, a un compañero, sino que era un samaritano ayudando a un judío. ¿Qué hizo este samaritano? Puso en riesgo su vida. ¿Sí? Todo lo que los otros pudieron haber pensado, que por ahí me roban a mí, y para qué voy a atender esta necesidad, él estuvo dispuesto a pagar ese precio. También, no solamente un precio de acercarse a la persona, sino que también invirtió de su dinero cuando fue al mesón. Vamos a enumerar las 5 cosas que hizo este samaritano, y qué bueno que la podamos vivir y poder compartir en esta semana. Dice así, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es lo primero que hizo? Muy bien, lo primero que hizo fue acercarse. Mientras los otros, cuando lo vieron medio muerto, fueron como haciendo un paso para atrás, él se acercó para ver lo que le estaba pasando. Mientras los otros pasaron de largo, él se acercó. Lo segundo, ¿qué hizo? Lo curó, ¿sí? Lo ministró, lo asistió, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué sacó? Aceite y vino, que era lo que en ese tiempo se utilizaba para curar las heridas. Así que invirtió ese tiempo para escuchar la necesidad y lo ministró. ¿Qué más hizo? Lo subió a la montura, ¿sí? Lo subió al caballo, se bajó él del caballo donde iba muy cómodo y lo puso arriba de ese animal. ¿Qué significa esto? Que salió de la zona de confort, ¿sí? De su tranquilidad. Sabía que algo tenía que hacer y quizás era incómodo y dejó esa comodidad que tenía para asistir a esta persona que estaba ahí. Muchas veces Dios te va a llevar a cosas que van a salir de tu zona de confort, ¿sí? Y vas a tener que hacer cosas que quizás requieran dejar de hacer las cosas como las haces siempre y hacerlas de una manera diferente. Y quizás requiera trabajo, y trabajo duro. Lo cuarto, ¿qué hizo? Lo llevó a un mesón, lo llevó a un lugar seguro. ¿Sí? No lo dejó ahí, bueno, te curo, quédate acá, quizás venga otro y te asista, sino que lo levantó y lo llevó a un lugar seguro. Muchas veces nosotros hablamos con las personas en la calle y vemos que tienen hambre y necesidad y le hablamos del amor de Dios y tener que recibir a Jesús y aceptar, y la persona dice, yo tengo hambre. Y ahí tenemos que asistir, darle un sándwich, algo, tenemos que invertir de lo que tenemos. Y eso es lo que termina siendo número 5, lo cuidó, invirtió en él. Porque dijo, yo lo dejo acá. Y si hay algún gasto más,
Si esto no alcanza, dice que dejó 2 denarios, ¿sí? No eran 2 pesos, era el trabajo de 2 días. Y él le dijo, todo el tiempo que esté aquí hasta que se recupere, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Tuvo compasión verdadera, ¿sí? Adaptándose él a la necesidad del prójimo, requiere muchas veces renuncia y lo que tuvo él, sacrificio. Ver lo que hizo este samaritano nos enseña lo que es la misericordia y la compasión. La misma misericordia y compasión que Jesús tuvo con nosotros cuando nos encontró. El samaritano se identificó con las necesidades de este extraño y tuvo compasión. La vida de este samaritano nos refleja una vida cristiana de amor y de servicio desinteresado. Muchas veces nosotros ayudamos a los demás, pero lo hacemos a cambio de que nos ayuden. Yo le voy a ayudar a este samaritano, a este que está tirado acá, capaz que algún día me ayuda. El samaritano no hizo esto. Lo ayudó aún sabiendo que podía quedar impuro. Lo ayudó a pesar de que era judío. Lo ayudó, lo asistió aún sin saber que podía haber sido un ladrón. No preguntó, sos un ladrón, sos judío, sos samaritano, te voy a ayudar, sino que decidió ayudarlo. Lo que tampoco se preguntó, como se preguntó el escriba, ¿quién es mi prójimo? Porque él podía haber venido y decir, ¿este es mi prójimo o no es mi prójimo? No se preguntó si era su prójimo, sino que él decidió ser el prójimo de esa persona. ¿Sí? Y este es el llamado de Dios en esta noche. Muchos cristianos a veces decimos, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? ¿Escucharon personas? Yo no le hago nada mal a nadie. Vengo a la iglesia, tengo una familia. Y la Biblia no enseña solamente no hacerle mal a los demás, sino que enseña a hacerle el bien a los demás. ¿Sí? Yo no le hago nada a mi prójimo, sino que la Biblia también nos enseña a hacer lo bueno al prójimo, asistir, estar. Esto dice que es también la ley. Jesús habló de la regla de oro. Tenemos que hacerle a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Amar al prójimo significa dispuesto a compartir, ¿sí? A compartir lo que tengo. Algo interesante. Cuando él compartió, muy probablemente el que estaba herido quizás nunca podría volver a devolverle el favor que le estaba haciendo. Y él decidió hacerlo igual. No le importó. Quizás nunca se lo iba a agradecer tampoco, pero no le importó ayudarlo. ¿Sí? Hay gente que yo escucho y dice, ¿sabes que ayudé a esta persona? Ni las gracias me dio, nunca más. Entonces dejan de ser buenos samaritanos. Hay mucha gente que ha decidido ser samaritanos, pero frente a las respuestas de las personas dejan de hacer. Y Jesús sigue diciendo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Y nosotros, pero este es un malagradecido, el otro también, no, yo no ayudo más. ¿Sí? A mi familia, a la gente de la iglesia, no, ni un gracias siquiera. El samaritano lo ayudó, lo asistió, invirtió en esa persona. ¿Cómo estamos hoy? Seguimos preguntándonos quién es nuestro prójimo y a la hora de ayudar, ¿qué pensamos? A ver quién me ayuda acá de la iglesia, a ver quién me ayuda acá de mi familia. Necesito que me ayuden a mí. En cambio, Jesús dice que debemos pensar, buscar quién es nuestro prójimo, a quién podemos ayudar, a quién vemos en necesidad en la iglesia. Y no hablo solamente de necesidades económicas, hablo de necesidades emocionales, necesidades espirituales, ¿sí? ¿A quién me puede ayudar? Siempre, muchas veces ponemos nuestra mirada en nosotros. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede asistir? ¿Quién me puede visitar? Y la mirada de Jesús es ¿a quién yo puedo? ¿De quién puedo ser el prójimo? ¿Sí? Y las personas quizás no sean agradecidas, las personas quizás no te valoren lo que haces, lo que vos invertís, lo que te costó mucho, pero el Señor dice, seguí compartiendo. Porque ¿para quién lo hacemos? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? ¿Amén? Porque ¿de qué sirve tener el deseo de ayudar, tener la voluntad, el ánimo, pero nunca hacerlo? ¿De qué sirve? No sirve de nada. La pregunta acá no es quién es mi prójimo, sino de quién puedo ser prójimo esta semana. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo curar? ¿A quién puedo acercarlo? ¿Sí?
Porque es verdad que a veces tenemos limitaciones, es verdad que a veces no sabemos todas las cosas, no sabemos cómo aconsejar, pero sí hay personas a las cuales podemos derivar para que sean sanadas. Amar a mi prójimo es no hacer acepción de personas. ¿Sí? A este lo voy a ayudar, porque me cae bien. La verdad que este hermano me cae muy bien en la iglesia, así que lo voy a ayudar. No, el otro ni me saluda, ese, no. Mi suegra. Ah, no puedo ser samaritana de mi suegra, no sabe las cosas. No, dice a todos, dice. ¿Sí? Y decíamos esta mañana, Jesús dice que tenemos que amar incluso a quienes. Pero dice algo más. Tenemos que orar por los enemigos. Oh, y encima no oro por los que me caen bien, voy a orar por mis enemigos. La palabra es clara, tengo que amar. Tenés que amar a tu cuñada, a tu suegra, al que te saluda, al que no, al que te trata mal en el trabajo, al que parece que es tu enemigo. Dice la Biblia que lo tenés que amar, tenés que ser un buen samaritano y tenés que orar por él. Amén. Como decíamos la semana pasada, y esa semilla no me gusta mucho, me gustan las otras, las que Dios va a abrir cielos abiertos. Posiblemente este judío al cual ayudó el samaritano, quizás nunca lo iba, si era al revés y él estaba tirado, quizás el judío pasaba de largo. Tampoco le importó. Y quiero terminar haciéndole esta pregunta que Jesús hace en el versículo 36. Y le hace la siguiente pregunta a este escriba. ¿Sí? Ya para este momento de la historia el escriba está sonado porque el sacerdote, que era amigo de él, seguramente el levita, que tenía confianza con él, habló de personas muy allegadas a él, pasaron de largo, actuaron de una manera que no correspondía, y el samaritano era el héroe de la historia. Entonces le pregunta, ¿cuál de estos tres te parece que fue prójimo de la víctima? Ay. ¿Vieron cómo la sabiduría del Señor Jesús, ¿no? Porque arrancó el escriba haciéndole una pregunta para ponerle un aprieto entre la espada y la pared a Jesús. Y Jesús termina con una pregunta que lo pone al escriba entre la espada y la pared. ¿Qué va a decir el escriba? ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de la víctima? ¿Y qué le dice el levita? El que usó misericordia. ¿Sí? ¿Qué tenía que haber respondido? El samaritano, con nombre y apellido. Pero le tenía tanta bronca a los samaritanos encima, digo, voy a tener que decir samaritano, ni siquiera quiero decir la palabra samaritano, dijo el que usó misericordia. ¿Sí? El que usó misericordia. ¿Por qué? Porque para el sacerdote y el levita era una molestia tener que atender a esta persona y lo ignoraron. Ahora, para el samaritano, para este viajero que pasaba circunstancialmente por aquel lugar, era una oportunidad de amar, era una oportunidad de demostrar el amor de Dios en la vida de alguien. ¿Sí? Para los demás era una molestia, por eso lo ignoraron, pero para el samaritano era una oportunidad de demostrar el amor del Señor. ¿Y saben lo que me gusta? Que el escriba, que sabía de la ley y que era muy sabio y que conocía mucho la palabra, vuelve a sacarse un 11. ¿Sí? Por más que no dijo el samaritano, contestó bien nuevamente. ¿Y qué dijo? El que usó misericordia. Y Jesús, ¿qué le dice? 10 de vuelta, te sacaste un 10, pero le da tarea para el hogar. ¿Qué le dice? Ve y haz tú lo mismo. Y el Señor nos sigue dejando el mismo desafío después de 2000 años. ¿Sí? El mismo desafío para la iglesia. Acá la iglesia Jesús del Camino y a toda la iglesia en el mundo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Oramos en esta noche y le decimos al Señor, nos comprometemos en esta noche a este desafío de hacer lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y el Señor nos dice en esta noche, cuando salgamos de acá o mañana que arrancamos el lunes esta semana, vamos y hagamos lo mismo. Papá, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque después de 2000 años esta palabra sigue siendo tan vigente. Papá, queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Pero también, Señor, queremos amar al prójimo, Señor, como nos amamos a nosotros mismos. Señor, no solamente queremos amar a los que nos caen bien, a los que nos caen simpáticos, con los que nos llevamos bien, con nuestros amigos. Queremos amar, Señor, a todo aquel que tú nos pongas delante. Señor, queremos ver cada necesidad que se presente como una oportunidad, Señor, de manifestar el amor, Señor, que hay en nuestros corazones, el amor que tú derramaste, Señor, esa salvación. Señor, queremos derramar, Señor, de la sabiduría que tú pusiste en cada consejo. Queremos derramar, Señor, de esa paciencia que a través del Espíritu Santo has puesto en nosotros para atender, Señor, para perdonar, para restaurar, Señor, la vida de otros. Señor, nos comprometemos en esta hora a hacer lo mismo que hizo este samaritano, Señor. Tener misericordia, tener compasión, tener amor, Señor. Aceptamos el desafío en esta noche como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si aceptaste el desafío, decí amén.